buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo, como cada sábado a las 8 de la noche, para hacer análisis y comentarios del más alto interés nacional y, por supuesto, siempre defendiendo los más altos intereses de la República Dominicana, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ya sea en el sector público o en el sector privado. Independientemente de toda la agenda internacional que es conocida por toda la opinión pública de nuestro país, porque en programas anteriores hemos dedicado tiempo a analizar la presente coyuntura internacional y muy especialmente las tensiones geopolíticas y también todos los cambios comerciales que podría generar una situación como la actual. Aunque ya hemos visto los cambios que se producen y desde el momento en que en un momento dado al Brasil se le impusieron prácticamente aranceles comerciales que equivalían a un 50%, hemos visto las modificaciones que se han producido en el entorno internacional y cómo el presidente Lula de Brasil ha estado celebrando precisamente la reducción de esos aranceles que afectaron en un momento dado a un país que representa la 9ª economía del mundo, como lo es Brasil. Pero esas tensiones geopolíticas se mantienen en la coyuntura actual dentro de lo que es la incertidumbre global, que así se ha denominado, y sobre todo, la volatilidad de las materias primas que afectan a muchos de los países del mundo, incluyendo, por supuesto, a la República Dominicana. En algunos casos, el país es afectado cuando se caen los precios de determinados productos de exportación, pero en otros, como es el caso de los minerales, del café, del cacao, también el país se ha beneficiado de las altas de precios que predominan en los mercados internacionales y muy especialmente en los mercados de las materias primas. Y es así que el oro dentro de la minería ha venido a representar récords en el presente año, al igual que el precio del cacao, al igual que el precio del café también, que han beneficiado enormemente a la República Dominicana. Y es que dentro de esa coyuntura internacional, lo crean o no lo crean nuestros amables televidentes, hay que destacar que hasta las tasas de interés han venido a jugar un rol muy importante por las fluctuaciones de las mismas en los mercados internacionales. Y por supuesto que hay países que están tratando de desplazar la función que tiene el dólar como moneda de reserva a nivel mundial, y por supuesto que esa no es una labor independientemente, una labor que es fácil, porque independientemente de lo que fue el euro en toda Europa occidental, después de la creación de la Unión Europea, la realidad es que no es fácil, y lo hemos visto muchas veces a través de la historia, rememorando ese capítulo de la historia de Francia, cuando el entonces presidente de ese país, Charles de Gaulle, le solicitó
al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América que le devolviera en oro físico los petrodólares que había acumulado Francia en su tesoro. Y la respuesta que recibió del Departamento del Tesoro norteamericano en su oportunidad el general de Gaulle fue la negativa, ya que en esa época existían unos 14.000 millones de dólares en lingotes de oro en el Tesoro norteamericano. Y de ahí que uno de los periódicos franceses, Le Monde, que es un periódico de prestigio mundial, titulara a partir de ese momento en que Francia se retiró de la NATO, la política de la silla vacía, para aludir a esa decisión que tomó el gobierno de Francia y sobre todo a la política que se desarrolló a partir de ese momento por parte del presidente de Francia, Charles de Gaulle, quien decidió crear su propia fuerza de golpeo. En francés, la force de frappe se llamaba, y separarse en cierta forma de lo que era la sombrilla norteamericana, que contribuía enormemente, y por eso en la actual coyuntura el actual presidente de los Estados Unidos de América le ha solicitado a los países de la Unión Europea que aumenten los gastos militares, ya que Estados Unidos solo no puede llevar esa sobrecarga. Y es que la volatilidad de los precios de las materias primas por una parte y por otra parte las funciones que desempeña también la Reserva Federal de los Estados Unidos de América hacen que prácticamente todos esos cambios y tensiones geopolíticas puedan afectar a todos los países de América Latina y por supuesto que Dios nos libre en una coyuntura actual de otra década perdida como lo fue en cierta forma la década de los 80. No obstante, hay que destacar que para países que han atravesado tensiones, como lo es en el Cono Sur Argentina, han estado recibiendo un apoyo directamente del gobierno de Washington, y durante los años en que Argentina no era elegible ni siquiera para financiamientos del Fondo Monetario Internacional ni del Departamento del Tesoro, la realidad es que hoy en día Argentina está de vuelta y es un sujeto confiable para el gobierno de Washington, y este le ha estado otorgando financiamiento por unos 20.000 millones de dólares al gobierno de Argentina. Quiero destacar ya que se ha convertido en un tema aquí a nivel nacional, y es que la negativa teóricamente a indexar los salarios se ha convertido en un tema de clase media y prácticamente es sujeto de discusiones, y para la clase media, que ha sido la más afectada precisamente con la cuestión de la negativa a indexar los salarios, a pesar de las disposiciones que establecen las leyes correspondientes, es un tema de mucha importancia y se han estado escuchando opiniones a favor y en contra de esa negativa a indexar los salarios. Por otra parte, hay que destacar también que una institución dirigida por el doctor Leonel Fernández Reina acaba de celebrar los 25 años de su fundación, y
ha hecho enormes aportes a lo que es precisamente la formación intelectual de muchos sectores de la República Dominicana en este 25º aniversario de su fundación, independientemente de que auspició también la formación de una legislación de incentivo cinematográfico que en su momento ha estado también teniendo un impacto muy positivo. No quisiéramos dejar de mencionar, por otra parte, dentro del rol, como lo ha hecho recientemente el propio gobierno nacional, de destacar el rol que vienen desempeñando las zonas francas industriales y muy especialmente con la producción prácticamente, y recordamos a ese respecto que cuando fuimos jefe de la División de Promoción Internacional del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, ya en esas décadas de los 70 se realizaban exportaciones a Centroamérica de algunos de los productos médicos, como las líneas precisamente para poder alimentar los sueros que se le ponían a los pacientes, y hoy en día prácticamente se ha creado un nicho importante de empresas dentro de las zonas francas industriales dedicado a la producción de productos muy sofisticados en materia de atención a los procedimientos quirúrgicos que se llevan a cabo en las salas de operaciones. Todo eso se produce en la República Dominicana con personal dominicano capacitado y entrenado en nuestro país. Por otra parte, cabe destacar que el gobierno acaba de hacer una importante inversión también para dotar de maquinaria agrícola al sector arrocero a fines de sustituir la mano de obra extranjera, y en ese sentido yo quiero recordar que durante los años en que fuimos director ejecutivo alterno por México y la República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyamos el préstamo de reactivación agroindustrial, mediante el cual se hizo la nivelación de los terrenos arroceros con rayo láser para economizar un recurso tan estratégico como el agua. Cabe destacar, por otra parte, que el embajador de la Unión Europea, en un discurso que pronunciara, señaló que la inversión de los países de la Unión Europea superó en el presente año los 1.520 millones de euros, una inversión muy importante que ha estado orientada muy especialmente al sector hotelería. Y en ese sentido hay que darle la bienvenida a esas inversiones por parte de los países de la Unión Europea, ya que el sector turismo se ha convertido en uno de los pilares de la economía dominicana, independientemente también de los aportes que hace la diáspora, con los más de, las expectativas son que termine en unos 11.400 millones de dólares, los aportes que hace la diáspora mediante las remesas en el presente año. Esa es la proyección que existe, unos 11.400 millones de dólares. Y desde el punto de vista de la situación que predomina hoy en la región del Caribe, es bueno destacar que el miércoles pasado estaba proyectada la llegada a nuestro país del ministro de la Guerra de los Estados Unidos de América,
Pete Hegseth, conjuntamente con la presencia de buques norteamericanos en las aguas del Caribe. Cabe destacar, como lo mencionaba anteriormente, que se le acaba de hacer un reconocimiento al ministro Collado por parte de Azonadores, reconociendo la labor que ha realizado él mismo y sobre todo que se está desarrollando una nueva modalidad del turismo deportivo en la República Dominicana, dentro de la cual queremos destacar también el trabajo que realizan uno de nuestros hijos, Roberto Alejandro Saladín Nin, junto a su esposa, Nikki, precisamente para gestionar y conseguir becas al 50% en universidades norteamericanas para los jugadores de tenis que promueven precisamente talentos nacionales para que puedan jugar en universidades norteamericanas y solamente cubrir el costo del 50% de esos estudios. Por eso le damos tanta importancia al turismo deportivo, independientemente que sabemos que el Rey Golf también atrae a muchos de esos turistas y que muchos de los mismos vienen a otras islas del Caribe. Pero quisiéramos destacar, por otra parte, que en relación con el cierre de una de las empresas tabacaleras que operaba en la zona franca industrial de la provincia de Peravia, en Baní, ha sido, como lo ha destacado la prensa escrita de nuestro país, un cierre temporal relacionado con la existencia, lamentablemente, de un parásito que afecta a la hoja del tabaco y que esa suspensión es temporal en la zona franca industrial de Baní y normalmente debería de estar de vuelta la recuperación de esos empleos dentro del mes de marzo del próximo año. Cabe destacar, por otra parte, que, como lo ha enfatizado la Junta Central Electoral, que falleció a los 93 años de edad, Luis Ramón Cordero, que fue miembro de la Junta Central Electoral, y en ese sentido, conjuntamente con el fallecimiento de Wilhelm Brauer, esposo de la señora Sonia Villanueva, queremos darle en nombre de nuestra esposa Berta Níndez Saladín y en el mío propio nuestras más sentidas condolencias a las familias de Luis Ramón Cordero, ex miembro de la Junta Central Electoral, como al señor Wilhelm Brauer, que fue un ex decano del Cuerpo Consular de la República Dominicana. En ese sentido, mencionar que vamos a tener que hacer una breve pausa en unos instantes para seguir con nuestro invitado especial, que es el licenciado Luis Manuel Piantini, un economista de reconocido prestigio nacional e internacional, porque además ha estado también en el cuerpo diplomático representando al país ante los organismos europeos de las Naciones Unidas, no solo como economista, sino ya como embajador, y él será el próximo invitado a la segunda parte de este programa. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes.
Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y para nosotros es de un gran placer y honor tener aquí como invitado en esta sección al licenciado Luis Manuel Piantini, un reconocido economista dominicano de prestigio tanto nacional como internacional. Independientemente de su carrera en el Banco Central de la República Dominicana, donde ocupó todas las posiciones técnicas, incluyendo hasta ser vicegobernador del Banco Central de la República Dominicana, prácticamente con su incursión en la carrera diplomática, se convirtió en ese periodo en un representante permanente ante los organismos europeos de Naciones Unidas, muy especialmente los relacionados con el comercio internacional, como la UNCTAD, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OIMPI, con sede en Ginebra, Suiza, y como presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 2010-2011 y presidente del Grupo Informal de Países en Desarrollo de la OMC desde abril del 2010. Con esta breve introducción, porque sería realmente desde que él obtuvo su licenciatura en Ciencias Económicas allá por 1973 en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, un largo recorrido y uno de los funcionarios de más experiencia en la República Dominicana. Bienvenidos a El Reporte Saladín. Para mí es un gran placer tenerte como invitado. Y para mí, Roberto, también es de gran orgullo y prestigio tenerte a ti del otro lado, habiendo sido mi jefe por mucho tiempo como gobernador del Banco Central y además habiendo ocupado muchas más posiciones que yo, porque tú fuiste ministro de varios ministerios, tuviste como embajador en Washington, embajador en la OEA, también tuviste, y tuviste en el Banco Interamericano de Desarrollo también, ¿no? Sí. Por eso, entonces, nada, es una experiencia más extensa que la mía. Ya estudiaste en Alemania, tienes el alemán de idioma, que eso es, comenzando, es lo más difícil que hay. Tú sabes que yo tuve un tiempo en Austria. Después que terminé... ¿Qué posición fue que desempeñaste en Austria? No, yo estuve en Ginebra 9 años. Y la última, después que terminé, me pasé un año en Viena. Y entonces ahí comencé a estudiar alemán. Entonces me gustó mucho el alemán. Más me gustó el alemán que el francés, te voy a decir, realmente. Y bueno, vine aquí por una temporada de 5 semanas, un mes y medio. Cuando regresé no me acordaba de nada. Digo, bueno, déjame yo dejar esto. Voy a tener que pasarme muchos años aquí para yo aprender este idioma. Pero la verdad es que me agradó el alemán. Sí. Sí, es un idioma muy racional, sí. Muy racional. Pero mira, recientemente ocurrió algo en las relaciones económicas internacionales, que fue el asunto de, yo diría que de los economistas que asesoraron a nada más y nada menos que al presidente Donald Trump de los Estados Unidos de América, aparentemente hicieron un planteamiento de que con una reforma de un arancel de un 10%, podían generar ingresos como para poder repartir la torta en un área más grande de toda la población, aumentar las inversiones en Estados Unidos y por otra parte el ingreso per cápita de la población se iba a beneficiar también.
Independientemente de eso, en los casos como el de Brasil, donde por supuesto Brasil es la 9ª economía del mundo y cualquier modificación de los aranceles o el caso conocido muy bien de República Dominicana, ¿quién es el mayor comprador de productos norteamericanos en el Caribe? ¿Y quién se beneficia más también del sistema generalizado de preferencias o de la iniciativa de la Cuenca del Caribe? República Dominicana. Yo quisiera conocer tu opinión sobre esas modificaciones de aranceles y las batallas que se están librando actualmente, independientemente de lo que es la actual coyuntura internacional. Bueno, Estados Unidos realmente fue el líder que asumió el rol de diseñar todo el multilateralismo después de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaba el acuerdo general de aranceles tarifario, el GATT, que era a donde se negociaban los acuerdos comerciales de bienes. Y hubo muchas rondas. República Dominicana fue miembro del GATT y después, cuando se forma la Organización Mundial de Comercio, después que se termina el Acuerdo de Uruguay, en el año 1994, se crea la Organización Mundial de Comercio. Una forma, los americanos, de manejar el comercio internacional. Que previamente se había hecho un esfuerzo en La Habana, Cuba, en 1947, de crear precisamente ese organismo. Y no se dio, se dio, con la oposición de los americanos. Fracasó lamentablemente porque algunos países del norte de Europa se opusieron y de ahí surgió un acuerdo entre Inglaterra y Estados Unidos de crear el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, más conocido como el GATT. El GATT, sí. Entonces, fíjate, los americanos crean el GATT o la Organización Mundial de Comercio como una forma de estimular su comercio. Bueno, la economía mundial más grande del mundo, ¿no? Y tenía una apertura en términos de exportaciones e importaciones, aunque las importaciones de bienes generalmente eran más negativos, pero las exportaciones de servicios le compensaban ese diferencial. ¿Qué pasa? Que ahí entra China, los americanos impulsan a China y los chinos entran a la organización en el año 2001. Pero a los chinos se lo dieron todo. Inclusive mantuvieron mucho de sus reglamentos internos y le dieron un proceso transitorio de adaptación. En lo que los chinos fueron cogiendo gabela y le fueron ganando la partida. Los americanos también se vieron con problemas con los europeos en base a unas leyes que tenían de antidumping y entonces perdieron varias batallas en la Organización Mundial de Comercio en el órgano de solución de diferencias. Desde el gobierno de Obama comenzaron las fricciones internas en la Organización Mundial de Comercio con relación a los problemas entre los Estados Unidos y la China y Europa. Hasta que en el gobierno de Biden, al finalizar el gobierno de Obama y entrar el nuevo gobierno de Trump, el primer gobierno, los americanos decidieron prácticamente impedir la formación del órgano de solución de diferencias, de la parte del órgano de apelación, que es la parte última, ¿no? Donde se deciden los casos, se da el fallo. Sin eso, no hay posibilidad de que la organización camine porque no hay penalidad al incumplimiento de las reglas. Ya ahí comenzaron
los americanos a poner cortapisa al multilateralismo, porque no le estaba conviniendo. Entonces vino el problema con los chinos en el primer gobierno de Trump. Ya ellos veían el enfrentamiento con China, ¿no? Y le dieron vuelta a la tortilla, definitivamente. Entonces, pues, como ellos fueron que crearon eso, pues decidieron, ¿cómo? Le están haciendo a la Organización Mundial de la Salud, que se están saliendo de ahí. Dicho sea de paso, el primer director de la Organización Mundial del Comercio debió de haber sido un latinoamericano, Julio Lacarte Muró. No sé si tú lo recuerdas. Él era uruguayo, ¿no? Uruguayo, sí. Pero ese fue el hombre que hizo el trabajo preparatorio para crear la Organización Mundial del Comercio. Y sin embargo, prefirieron a un australiano, a Mike Moore, como director de la OMC, como director de la OMC, pero él se lo merecía y quizás hubiese dado un giro más favorable todavía en esos inicios hacia la posición de América Latina y el Caribe. Sí, porque fíjate lo que pasó, Roberto, y entonces se estaba discutiendo realmente el acuerdo de Uruguay, se terminó el año 94, por eso la calle estaba teniendo ese papel importante también, ¿no? El problema también fue, en el caso de nosotros, que nosotros no supimos actuar. Y acuérdate que cuando fuimos a entregar la oferta de bienes, nos despojamos de toda la protección que teníamos en términos de los productos agrícolas. Hubo que hacer una rectificación técnica para proteger 8 productos. Y yo, siendo gobernador del Banco Central, tuve que contratar a unos expertos para proteger el sector de la consultoría. Es decir, que todo ese proceso que se hizo, por lo menos los ingenieros dominicanos quedaron cubiertos de que cuando una contraparte extranjera viene al país, tiene que utilizar a firmas de ingenieros dominicanos como consultores también para proteger el área de los servicios. Y eso fue desde el Banco Central de República Dominicana que pudimos hacer. Bueno, pues tú fuiste fundamental también en el ingreso de nosotros al acuerdo del OME. Eso fue muy importantísimo, que es lo que nos permite a nosotros acceder ahora al mercado europeo. Que no nos querían dejar entrar, acuérdate de eso. Sí, no querían Haití, pero a nosotros no, para que tú sepas, ¿no? Sí. A nosotros siempre nos han querido dejar de lado, pero tú fuiste muy insistente en eso y yo recuerdo las discusiones que se dieron, los trabajos que se hicieron. Ahí participó Marisa Amalia también, Guerrero, una economista de primera que murió ya, falleció, pero Marisa Amalia fue... sí, estuvo de coordinadora en la Cancillería Dominicana también, y contribuyó con su asesoramiento a que muchas de esas cosas se manejaran precisamente desde un punto de vista más profesional. Bueno, fue mi jefa en el área monetaria cuando yo entré al Banco Central en el año 1970. Ella era la jefa de la división monetaria. Y ahí entré yo y entró Héctor Valdés también. Eso fue en el año 70, a esa área. Y después de muchos años pasó a la Cancillería porque a ella le gustaba también la parte del sector externo. Que los economistas siempre hemos sido como diplomáticos también, nos gusta ese tipo. Pues tuve el caso de Bernardo Vega, tuve el caso de Carlos de Pradel también, el caso de Hugo Giuliani, todos gobernadores y todos han sido embajadores, ¿no es? Sí, en cierta forma ha sido un reconocimiento a la formación personal que tenían muchos de esos amigos y colegas también. Pero hay un detalle relacionado con esas negociaciones internacionales, y es que yo recuerdo que don Gianni Vicini, preocupado precisamente por la situación de la rectificación técnica, contrató a un experto extranjero y escribió un folleto sobre lo que representaban esas negociaciones para la República Dominicana, que obligaron al país a solicitar esa rectificación técnica para proteger desde la leche hasta la cebolla. Sí.
Ahora, el que tuvo un papel fundamental en eso fue Osmar Benítez, hay que decirlo. Sí. Osmar ya conocía adentro la estructura de la organización cuando era el GATT, en la parte de agrícola, ¿no? Y cuando se presentó el caso, que los agricultores se dieron cuenta cuando ya se había eliminado la protección, tuvimos 4 años, eso se aprobó en el 89, en el 99, después de haberse eliminado en el 95. La rectificación se aprobó 4 años después en el Consejo de la organización. Y fue un trabajo que hizo realmente Osmar Benítez. Yo recuerdo que nosotros estábamos, el Banco Central lo que estaba era alentando la formación de negociadores. Porque cuando yo estuve en Washington, en el directorio del Fondo Monetario, me di cuenta que muchas de las condicionalidades que el staff estaba imponiendo estaban muy ligados a la parte comercial. Y ya habían relaciones con la gente del GATT. Y yo cuando regresé, le dije a Héctor, que ya era gobernador y después me había pedido como vicegobernador, le dije a Héctor, mira, tenemos que trabajar en la parte de la Organización Mundial de Comercio porque esta gente ya están teniendo mucha influencia en las decisiones de los acuerdos con el Fondo Monetario. Y así fue. Pero bueno, lo perdieron. Pues no han perdido, porque ahora con Trump se destruyó todo lo que crearon los americanos en 70 años, en un decir y cerrar de ojos. Porque ya eso, ya olvídate, Roberto, ya eso no vuelve otra vez. La Organización Mundial, yo tengo muchos amigos embajadores allá y yo les digo, ustedes tienen que ver la forma de cómo se meten ahora a los acuerdos regionales, darle más importancia a la formación de los países que integran los acuerdos regionales y cómo se pueden ir desarrollando acuerdos regionales. Porque ya a nivel de multilateralismo, ya eso olvídate que eso no vuelve, no vuelve. Pero es un mundo donde prácticamente la incertidumbre ha venido a ser uno de los elementos que predomina en el entorno de las finanzas internacionales. Y yo mencionaba en la sección anterior, en la parte de análisis que yo hago y comentarios, cómo algunos países han intentado sustituir el rol que ocupaba el dólar en la economía mundial como moneda de reserva. Y las situaciones que eso genera. Inclusive cité el caso que ocurrió estando yo en Francia, en la embajada y misión ante la UNESCO, en esos años que gobernaba el general de Gaulle. Ah, sí. Y cuando él trató de los petrodólares que tenía acumulados, decirle al Departamento del Tesoro norteamericano que él quería devolver esos petrodólares y que le mandaran oro físico en lingotes. En lingotes. Porque acuérdate que en esa época el dólar estaba respaldado por el oro a un precio fijo. Creo que eran $35 por onza, ¿no era? Era ese el precio fijo que estaba. Desde la creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial, desde el 47 por ahí, 45, estaba fijado. 45. O sea, el patrón oro, que se la llamaba, ¿no? Sí. Pero en el 71 vino Nixon con el lío de Vietnam, que inundaron el mundo de dólares, porque aumentó el déficit de los Estados Unidos, el déficit fiscal, y lo financiaban con la emisión de dólares, ¿tú entiendes? Entonces, ya ahí los países se llenaron de dólares, y ahí De Gaulle exigió al gobierno americano que le diera su oro por los dólares. Y Nixon dijo, pero es así, pues le quitamos el valor al dólar del oro. Y ahí los derechos especiales de giro surgieron, que es la moneda del Fondo Monetario, que es una moneda de uso de cálculo más bien, ¿no?
para las relaciones que tienen los países con el Fondo Monetario. Sí, que se basa en una canasta de moneda. Una canasta de monedas, precisamente Sí, para está poder el chino, está ahí, está la China, está realizar el operaciones. euro, sí, Pero y el yen japonés. En tus experiencias, ¿cuáles son las posiciones en las que tú más has disfrutado? Porque el prontuario de cargos que tú has desempeñado, incluyendo la parte ya de infraestructura turística en una etapa del Banco Central, Sí. yo quisiera conocer tu impresión sobre, muy especialmente... Bueno, tú eras gobernador, todavía el Departamento de Infraestructura estaba construyendo en esa época Playa Dorada y Playa Grande. Playa Grande no estaba todavía ni operando, estaba en etapa de construcción cuando tú fuiste gobernador. Y yo estuve ahí desde el año 79, no, perdón, sí, 79, porque yo regresé, yo fui asistente del asesor económico del Poder Ejecutivo, que era Carlos Seliman, que el Banco Central me mandó como economista al Palacio, con Carlos Seliman como asesor económico, porque ellos estaban pidiendo un economista y me mandaron a mí. Precisamente Ramón Pérez Minaya, que era el director del Departamento de Estudios Económicos. Cuando yo regresé de Washington, del Fondo Monetario, yo le dije a Ramón, mira, yo vengo con un estudio especializado aquí, yo espero que cuando aquí ya haya movimiento, a mí me tome en consideración y se me promueva. Bueno, Ramón me dijo, no, pues todo el mundo sabe que yo soy amigo tuyo, tú no te vas a promover aquí. Digo, no, pues mándame para otro departamento, porque yo aquí no voy a seguir. Y fui entonces al Palacio, y ahí estuve con Carlos Seliman, y ahí tuve una experiencia enorme, porque Balaguer comenzaba a renegociar los acuerdos con la FARC con Bridge, yo estuve metido ahí. Que te voy a decir, Roberto. Cuando se disparó el precio del ferroníquel, nosotros lo visitamos a él y le sugerimos que había que gravar con un impuesto precisamente el disparo del precio del ferroníquel en los mercados internacionales. Y fue un proceso arduo y muy intenso, porque él nos decía, sigan negociando hasta obtener el financiamiento de lo que era la presa de Higüey Aguacate y el acueducto que se le agregó de Valdés a Santo Domingo. Que si no hubiéramos tenido agua aquí. Sí, precisamente por sugerencia nuestra fue que con el apoyo del ingeniero Conrado María Hernández en Industria y Comercio y también de otro funcionario cubano cuyo nombre se me escapa. Que eran técnicos de primera, en esa época eran técnicos de primera. Sí. Logramos convencerlo de ponerles impuestos a las exportaciones, que llegó a generar alrededor de 9 a 12 millones de dólares mensuales. Porque sin ese aporte... El recargo cambiario. Más los honorarios que había que pagarle al consorcio EPSA-LACPO, que eran $970,000, que fue la empresa que supervisó la construcción de la presa de Higüey Aguacate, Valdés a Santo Domingo. Eran unos $970,000. Y cuando yo le decía al presidente Balaguer, porque esa cuenta la había abierto en el gobierno Jorge Blanco, Bienvenido Brito, cuando era Contralor General de la República, pero esa cuenta era para financiar los gastos de los viajes al exterior. Y posteriormente, entonces, presidente, los recursos que ingresaban precisamente del impuesto a las exportaciones de ferroníquel, no había forma. Y yo le decía, digo, mire, si yo sigo aprobando, y se publicaba además en todos los periódicos, todas las aprobaciones semanales que hacía el Banco Central de República Dominicana y la Junta Monetaria, las divisas que se aprobaban. Si yo sigo aprobando un promedio de $5.4 millones diarios,
no voy a poder acumular, hacer los pagos automáticos de acuerdo con el convenio de Santo Domingo que se hace en septiembre de este año. Y voy a tener que irme a una compensación directa con el gobierno y el Fondo de Inversiones de Venezuela. Y por supuesto, el doctor tenía sus ideas propias sobre esa situación de esa cuenta en dólares. Pero tú sabes cómo terminó, ¿no, verdad? Bueno, Que no habían dólares después. Ya tú no eras gobernador. Sí, porque tú saliste de ahí con pleito. Pero por eso mismo, por defenderlo, por defender esa situación en el Banco Central. ¿Me entiendes? Sí. Entonces se quedó el Banco Central sin dólares. No había cómo pagarle a Venezuela. Entonces Venezuela decidió no exportar a República Dominicana el petróleo. Y ahí hubo la escasez y el lío de las filas aquí. Bueno. ¿Y tú sabes quién mandó Balaguer a resolverle el problema a Venezuela? A José Francisco Peña Gómez. Esa fue una deuda que tuvo el doctor Balaguer con José Francisco Peña Gómez. Lo mandó a resolverle a Carlos Andrés, porque Carlos Andrés no quería abrir la puerta. Sí, y Carlos Andrés tenía la preocupación de que yo le ratificara mediante una carta, y nos fuimos Fran Guerrero Prats y yo, y creo que hasta si Celeste Sirié o Gladys Santana, no recuerdo en ese viaje, fuimos a Venezuela y el presidente de Venezuela me pidió que le hiciera una carta confirmándole que le íbamos a pagar. Inclusive me dijo, a mí me acusan aquí senadores y diputados en Venezuela de que yo no cobro las deudas de Venezuela, de que yo, por ejemplo, le condoné al INESPRE de República Dominicana la entrega de caraotas, de habichuelas negras, que era una forma de pagarnos a nosotros los financiamientos que le habían dado al gobierno de don Antonio Guzmán Fernández en 1979, cuando el ciclón, el huracán David y Federico, que fueron préstamos del Banco Central y del Fondo de Inversiones de Venezuela. Entonces, entró en todos esos detalles. Yo le hice su carta para darle seguridad y se la llevé y se la deposité al doctor Pedro Tinoco, que era el gobernador del Banco Central de Venezuela. Y eso lo calmó a él de que, pero después no hubo forma de pagarle, Roberto. Entonces se fue con un atraso. Se atrasó todo, no se le pagó y el hombre cerró. Y entonces Peña fue el que fue y convenció a Carlos Andrés. Convenció porque Carlos Andrés estaba negado. Eso me lo contó el mismo Peña Gómez a mí, ¿tú entiendes? Por eso te lo digo. ¿Cómo se llamaba aquel asesor económico del presidente Carlos Andrés Pérez, que era un indio él, de color de pelo negro? Ese señor, cuando yo lo visité, le pregunté, ¿a qué cargo usted va en el próximo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez? Y me dijo, no voy a ninguno. ¿Y cómo? Pero si usted fue el asesor económico principal del gobierno anterior de Carlos Andrés Pérez. Me dije, no voy a ninguno porque estoy totalmente opuesto a hacer lo que se va a hacer. Y yo le pregunté, ¿y qué es lo que se va a hacer? El acuerdo. Y me dijo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el fondo. Y el Congreso, donde el presidente Carlos Andrés Pérez tiene suficientes enemigos, no le va a aprobar el programa de compensación social para los pobres. El tiempo es oro en la televisión y me han hecho señas de que lamentablemente esta conversación tan interesante para fines de la historia, porque quedan constancias del privilegio de haberte tenido como invitado, porque tú has sido un testigo y actor viviente de todas las situaciones que se han vivido precisamente en la finanza de la República Dominicana. Gracias, Roberto. Despido este programa, como siempre lo he hecho, mencionando el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en 1936 en España, a mí me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y que Dios te bendiga
por todos los servicios que tú le has prestado a nuestro querido país. Muchas gracias, Roberto.